Pues vamos a leer los versículos en la epístola de Gálatas. Juan, antes de leer los versículos, muy rápidamente recordaros de que esta epístola fue la primera epístola que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia. Eran iglesias que fueron establecidas en el primer viaje misionero que Pablo hizo con Bernabé en la zona de Galacia, y básicamente se conocen 4 iglesias: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Este grupo de iglesias son las iglesias de Galacia, y ellos recibieron el Evangelio. Cuando Pablo pasó con Bernabé, muchos de ellos se convirtieron. Habían judíos, pero también había muchos gentiles que creyeron en el Señor. Y después de regresar el apóstol Pablo a Antioquía de Siria, del lugar de donde salió en su primer viaje misionero, llegó a sus oídos algo que estaba pasando en las iglesias. Y es que algo estaba haciendo cambiar a los hermanos de parecer. Y es que habían algunos judaizantes, algunos falsos hermanos que se introducían en las iglesias y ponían la duda del evangelio que Pablo había predicado, incluso del apóstol Pablo. Esas eran las 2 grandes cuestiones. Les ponían la duda si Pablo realmente era un apóstol, como aquellos 12 que habían caminado con el Señor. Pablo no anduvo con el Señor durante su ministerio, pero era como que Pablo fuese un apóstol de segunda, ¿no? Y ponían la duda en los hermanos que habían creído en el Señor a través del ministerio del apóstol Pablo. Y después, si pones la duda en el mensajero, pones la duda en el mensaje. ¿Será cierto el mensaje del evangelio que Pablo predicaba? Y entonces ellos estaban introduciendo en las iglesias otro evangelio, tratando de decir: no solamente es la fe, necesitáis la fe y también las obras. Necesitáis circuncidaros los varones y necesitáis guardar la ley de Dios y la fe y todo eso. Y eso estaban tratando de, estaban corrompiendo el puro evangelio del Señor Jesucristo en las iglesias de Galacia. Y Pablo, cuando escucha todo esto, evidentemente se preocupa por los hermanos, y entonces les escribe esta carta, que fue su primera epístola que él escribió a ese grupo de iglesias. Y estuvimos viendo la vez anterior cómo él enseguida empieza la carta, en primer lugar, defendiendo su apostolado. Vemos en el primer versículo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Sí, podría decir Pablo, sí, yo no soy apóstol como los 12 de Jerusalén. Yo no caminé con el Señor, pero el Señor vino al encuentro, ¿verdad?, de Pablo. En el camino de Damasco el Señor le salvó, y allí mismo el Señor le encomendó que él llevaría el evangelio a los gentiles, ¿verdad?, principalmente. Y entonces él habla ahí de su apostolado, y luego más adelante él hace una síntesis muy breve de cuál es el mensaje del evangelio que él predicaba, y es en el versículo 4. Cuando habla del Señor Jesucristo, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y hace esta pequeña síntesis de lo que es el evangelio, que es el evangelio que Cristo se entregó por nosotros. Ahí está la gracia de Dios. El Hijo de Dios vino a este mundo para dar su vida en rescate por nuestros pecados. Él se encarnó, es lo que recordamos en estas fechas, ¿verdad?, de Navidad, que Jesús vino al mundo, se hizo como nosotros, ¿verdad?, para poder, ¿qué?, ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Alguien debía de pagar el precio del pecado, y la paga del pecado dice que es la muerte, ¿verdad? Y para poder morir tuvo que nacer y hacerse como uno de nosotros, para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa es la síntesis del Evangelio que Pablo les dice aquí a los Gálatas. No vemos en la epístola, en la introducción a los Gálatas, que Pablo elogie a esta iglesia o a estas iglesias, así como lo vemos en muchas otras epístolas, ¿no? Amados del Señor, me gozo en cómo estáis creciendo, cómo vais prosperando en la fe, oigo de vuestro amor, oigo de vuestro servicio, que lo vemos en otras epístolas. En Gálatas no vemos nada de eso. Hay un tema mucho más importante y trascendental, y Pablo salta como diciendo: hago la salutación y me voy directamente al tema, a lo que le preocupa, al corazón, a lo que él sentía en su corazón en cuanto a los Gálatas. Y él temía, y vamos a ver que desertaran, esa es la palabra, que desertaran en cuanto a la fe, que habiendo oído el Evangelio del Señor Jesucristo, el cual se entregó por nosotros, habiendo creído en Él, habiendo confiado en Él, ahora estáis dudando de ese Evangelio. Era algo, no era algo, ¿cómo decirlo?, de si andáis mejor o peor. Era
la esencia del Evangelio que estaban poniendo en duda. Y eso les preocupaba tremendamente a Pablo, que ellos no fueran a apartarse de ese Evangelio, ¿verdad?, que ellos habían recibido. Entonces llega el versículo 6 y ahí donde Pablo vemos que se lanza enseguida al tema. Es cuando tú tienes algo que tratar con alguna persona, pues supongo que si hay personas que dan más vueltas, ¿no? Hay otros que van más al grano, dicen, bueno, vamos al grano, vamos a tratar lo que es el asunto importante. Y el asunto importante lo vemos a partir del versículo 6. Y empieza diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta este versículo vamos a tratar estos 5 versículos. Pero veis cómo empieza en el versículo 6. Estoy maravillado. Estoy maravillado. Pero esa maravilla, ese asombro, no era, como he dicho, por la satisfacción que le producían las iglesias de Galacia o por el bien hacer de los hermanos. Él se maravilla, se asombra de que estén prestando oídos a doctrinas contrarias al verdadero evangelio. Estoy maravillado, estoy asombrado. La gravedad del asunto no era, como digo, el testimonio de los hermanos allí, sino de la esencia misma del evangelio. El evangelio estaba siendo adulterado y ellos parecían no darse cuenta. Habiendo recibido el evangelio, habiendo creído en él, parecían no darse cuenta que lo que otros estaban, esos falsos hermanos que estaban viniendo, que estaban judaizando, estaban diciendo cosas diferentes a lo que Pablo les había enseñado. Y esto asombraba a Pablo, ¿verdad? Le deja perplejo, estoy maravillado. Y a veces ocurre, ¿verdad? A veces ocurre de que las personas, es como, ¿cómo decirlo? Plantas una semilla y esperas que la semilla vaya creciendo y con el tiempo pues vaya brotando y ves que va creciendo y que va dando... Llega el momento que da fruto, ¿verdad? Saca la flor, da el fruto, pero lo que te quedas maravillado es cuando siembras la semilla y aquello no tira, ¿no? Es cierto, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí no da fruto, aquí no hay fruto de vida, ¿no? Y en ese sentido es que Pablo estaba maravillado, o sea, estoy maravillado. Que habéis oído el Evangelio, habéis creído en él, y ahora vienen otros diciendo otras cosas y os estáis desviando. Estáis prestando atención a lo que os están diciendo sin analizar realmente que el Evangelio no es ese. Ese es un Evangelio adulterado que realmente, vamos a ver, no es el Evangelio. Estaban recibiendo o escuchando aquellos que sí que venían de Jerusalén, que podían decir, sí, los apóstoles y tal, venimos de Jerusalén, y nosotros traemos el verdadero evangelio, pero realmente era un evangelio adulterado que no era evangelio. Cuando un evangelio es adulterado, deja de ser el evangelio, porque ya no es puro, ya no tiene pureza en sí mismo, ya ha sido pervertido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Pablo se maravilla, no para bien, sino para mal. ¿Pero por qué? Por la prontitud. Fijaros que sigue diciendo, estoy maravillado de que tan pronto, yo no sé cuánto tiempo había pasado, yo no sé, desde que Pablo pues estableció aquellas iglesias en su primer viaje misionero y después cuando volvió a pasar pues dejó establecido ancianos en las iglesias, animó a los hermanos y luego ya regresaron junto con Bernabé para Antioquía de Siria. No sé cuánto tiempo había pasado, no sé. Pero Pablo dice que tan pronto, o sea, no es que hayáis tenido un largo recorrido en cuanto a la fe, sino que enseguida ha venido un viento de doctrina diferente y tan pronto, ¿verdad?, os estáis desviando. El asombro de Pablo era la rapidez con la que se estaban apartando de Dios, se estaban alejando del Evangelio de la gracia, estaban, como he dicho, desertando, sería la palabra, desertando. Ellos habían recibido, como digo, ese Evangelio, eran salvos, pero estaban prestando atención a ese falso Evangelio, ese que venía promovido por los judaizantes. Un evangelio, como digo, que en realidad no lo era, ¿verdad?
que incluía pues las obras, incluía la circuncisión de los varones y la observancia de la ley. O sea, ellos como judíos querían imponer a los gentiles que tenéis que guardar estas fiestas, que tenéis que comer así, que los varones tienen que ser circuncidados, que tenéis que hacer los ritos de la ley, los sacrificios, añadir cosas a la simple gracia de Dios, que es que Jesucristo se ofreció a sí mismo por nosotros para proveer salvación. Esa es la gracia de Dios. Y así vemos en nuestro mundo alrededor tantas personas que tienen ese evangelio adulterado, donde van añadiendo cosas, donde van poniendo cosas, ¿verdad? Podemos pensar en los católicos, podemos pasar testigos de Jehová, podemos pensar en los musulmanes incluso, con el rezo de las 6, el rezo de las 9, el rezo de las 12, el lavarse las manos, añadir cosas. Cuando lo que es la gracia de Dios es mucho más sencilla. No es lo que yo puedo hacer para agradar a Dios, es lo que Dios ha hecho para salvarme a mí, ¿verdad? Es la obra de Dios. Entonces ahí tenías a estos judaizantes promoviendo pues su religión que habían vivido durante todas sus vidas, ese judaísmo. ¿Qué le iban a enseñar al apóstol Pablo? ¿Qué le iban a enseñar a él? ¿Verdad? Cuando por propia experiencia él había vivido sujeto a la ley, en cuanto a la ley fariseo, ¿verdad? Mucho más celoso que los de mi nación, decía él. Si alguien se podía salvar por las obras, hubiera sido Pablo. Pero él se dio cuenta que las obras no salvan, que lo que salva es la gracia del Señor Jesucristo, la fe en Él solamente, ¿no? El énfasis del Evangelio de la gracia de Dios, el énfasis del Evangelio es la gracia de Dios, y el énfasis de los judaizantes eran las obras de la ley. En el capítulo 2 y versículo 16, Pablo lo dice muy claramente. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, y concluye, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que Pablo lo tenía bien claro, las obras de la ley no pueden justificar a nadie, no te hacen acepto delante de Dios. Buenas personas, piadosas, gente amable, altruista, que está muy bien, da gusto encontrarte con personas así, ¿verdad? Pero eso no les gana, con eso no compran la entrada al cielo, ni el perdón de sus pecados. Necesitan ¿qué? Entregarse al Señor, ¿verdad? Recibir el mensaje de la gracia y entregar sus vidas a Dios. Y los Gálatas, habiendo oído y creído en el Evangelio, al poco tiempo estaban empezando a prestar atención a esas doctrinas que eran contrarias a lo que Pablo les había enseñado. Y ellos eran responsables. Los creyentes somos responsables realmente de guardar la fe. ¿Qué significa guardar la fe? Significa que si yo escucho cosas que me están apartando de la palabra de Dios, tengo que tener la suficiente madurez para decir, esto no es de la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor dice en su palabra. Y saber apartar. Somos responsables de conocer el verdadero Evangelio. Somos responsables de conocer de la palabra de Dios para no ser desviados, ¿verdad? Y por eso el énfasis, como decía nuestro hermano Javi, de leer las Escrituras cada día, ¿verdad? Tener un plan de lectura. Y si no tienes un plan de lectura, pues leer la palabra de Dios. Es bueno el plan de lectura porque te lleva a través de toda la Biblia. No solamente te quedas. A mí me gusta el libro de los Salmos y no sale del libro de los Salmos. El libro de los Salmos, con que lo lea 2 veces al año, ya has leído suficiente, ¿no? Ya has cumplido. Son 300 capítulos, un poquito más, ¿no? Pero es leer toda la palabra de Dios y toda ella, ¿verdad? Afianzar nuestras vidas en la palabra de Dios, en la doctrina de la palabra de Dios. Y los hermanos eran responsables de saber qué es lo que habían creído y analizarlo con esos nuevos maestros que venían. No, lo que tú estás enseñando no es el Evangelio, no es el verdadero Evangelio. Y Pablo se sorprende de que tan pronto se hayan apartado, y dice el versículo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Vale? De aquel que os llamó
¿verdad? Esto también es interesante porque Dios llama. Dios llama. Hay este versículo que dice, si escuchareis si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque Dios llama. ¿Vale? Hay tantos versículos escritos en las epístolas de Pablo, sobre todo, que habla de que Dios llama para salvación. Dice, menciono algunos, en Hechos, Romanos 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. En Romanos 9:22 y 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En Efesios 1:18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En Efesios también 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Tesalonicenses 2:12 dice, para que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Y este último está muy claro. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Padre llama, y vosotros os estáis alejando de aquel que os llamó. Aquel que os llamó para salvación es el Padre. Existe en el Evangelio el llamamiento de Dios, un llamamiento que es interno e individual, que efectúa en el corazón el Espíritu Santo y nos conduce a Cristo, ¿verdad? Conduce a las personas a Cristo. El Evangelio conlleva el llamado de Dios. Cuando una persona escucha el Evangelio, recibe el Evangelio, ese es el llamado del Padre, ¿verdad? Recibir el Evangelio no solo es algo intelectual, ¿verdad? Recibir el Evangelio no es comprenderlo solamente, es una entrega de toda la vida. Es entregar nuestras vidas de una manera incondicional al Señor y Salvador Jesucristo. Eso es apropiarse del Evangelio. ¿Qué es? Entregar nuestras vidas al Señor. Por cuanto Él se entregó por nosotros, nosotros entregamos nuestras vidas a Él. Recibimos por fe la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Las tres personas de la Trinidad intervienen en la salvación. El Padre llama a través del Evangelio. El Hijo redime por cuanto Él murió en nuestro lugar. Y el Espíritu Santo da vida, el Espíritu Santo regenera. Así que vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las tres personas de la deidad, participando en la obra de la redención. Pero vemos el llamado. Y vosotros que estáis apartando tan pronto, Gálatas, tan pronto se estáis apartando de aquel que os llamó, ¿verdad? Por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente. Esta frase me encantó cuando la leí, dice, aquel que envió a Cristo para salvar a los pecadores, luego envía a los pecadores para que sean salvos por Cristo. Vemos aquí, ¿verdad? El Padre envía al Hijo, ¿verdad?, para salvar a los pecadores, pero luego envía a los pecadores al Hijo para que sean salvos. Es lo que Jesús dijo, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No hay ninguna cosa que el hombre pueda o deba hacer para alcanzar la salvación, a no ser aceptar el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios, y depositar la fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Ya está. No hay nada más que podamos añadir. Es fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Apropiarse de la gracia de Dios, del regalo, del don de Dios, y entregar nuestras vidas. No, es que yo creo. Hay personas que te dicen, es que yo creo, yo solo creo. Pero no han entregado sus vidas. Se ha quedado un conocimiento intelectual, que ha podido entender lo que es el Evangelio, pero no han llegado al punto de entregar sus vidas al Señor. Yo me entrego a Él, ¿verdad? Como dice aquel himno, yo me entrego a Él.
¿Cómo? En cuerpo, en alma y en espíritu. Yo entrego todo lo que soy y todo lo que sea y todo lo que tengo al Señor, ¿verdad? Yo me entrego a Él, porque Él se entregó por mí, ¿verdad? Eso es poder apropiarse del Evangelio, de la gracia de Dios y depositar la fe en Él. Pablo les dice que se estaban apartando del Dios que les llamó por la gracia de Cristo y le está diciendo, estáis desechando la gracia de Dios al aceptar las obras de la ley. Estáis renunciando a la libertad en Cristo por la esclavitud de la ley. Estáis apartándoos del camino que salva por el camino que condena. Estáis dejando la luz para volver a la oscuridad. La salvación es por la gracia de Dios, así debe ser creída, aceptada y predicada. Estoy maravillado, les dice Pablo. Estoy maravillado, que no veo un fruto realmente, ¿verdad? Sí, habéis creído, habéis recibido el Evangelio, es como ese árbol que crece y a poco tiempo se inclina. ¿Habéis visto los árboles torcidos? Que crecen y se van inclinando y algunos le ponen un palo, ¿verdad?, al lado y lo atan para poder enderezar. Sí habéis creído, estáis creciendo, pero os estáis torciendo. Os estáis desviando. No estáis creciendo correctamente y estoy maravillado de ello. Me sorprende, estoy sorprendido. Estáis tirando por la borda lo más precioso que tenéis. Queréis añadir cosas a la gracia de Dios y esto es pervertir el Evangelio. Estáis prestando oídos a otro Evangelio. La gracia de Dios no solamente nos salva, sino también nos ayuda, ¿verdad?, en nuestra vida. Ante las dificultades de la vida, la gracia de Dios es la que nos sostiene, ¿verdad? Estoy maravillado. Dice que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio que estaban enseñando los judaizantes era esa salvación que dependía en parte de la fe y en parte de las obras de la ley. Necesitáis esto, necesitáis. Aquellos falsos maestros, aquellos judaizantes que querían trastocar la paz de aquellos creyentes, aquellos gálatas, ¿verdad?, aquellas iglesias, para seguir un evangelio diferente. Y luego dice en el versículo 7, no que haya otro, no que haya otro evangelio. Pablo les dice que estaban siguiendo un evangelio diferente, pero aclara que no es que haya otro, o sea, no hay más de un evangelio. Hoy oímos en nuestros días, ¿no?, el evangelio de la prosperidad. ¿Sabéis? El evangelio de la prosperidad no es evangelio, porque es un evangelio corrompido. En el momento que se corrompe, en el momento que se mezcla con algo, ya deja de ser evangelio. Y lo que conocemos, hoy oímos mucho del evangelio de la prosperidad, que es tan engañoso, ¿verdad? Es un evangelio que te dice que si tú, es como un contrato que tú haces con Dios, ¿verdad? Que si tú tienes fe, Dios te va a bendecir, vas a ser rico. Javi que nos decía, no, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea, pues ese evangelio te dice, vas a ser rico, vas a tener prosperidad, vas a tener coches grandes, vas a tener salud, no vas a tener que ir al médico para nada. O sea, imagínate, no es evangelio. No es evangelio, es una falsedad y tristemente hay miles de personas siguiendo ese evangelio. A los falsos apóstoles, a falsos predicadores que lo único que les interesa son las ofrendas de la gente. Sacar el dinero a la gente. Si tú das 100, el Señor te va a dar 1000. Así que si das 1000, el Señor te dará 10.000. Pero tú da para ellos. Ellos sí que prosperan. Porque ellos cambian de coche y viajan con aviones, avionetas particulares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero decir que lo que es el evangelio de la prosperidad o cualquier otro evangelio ya no es evangelio. Ya está corrompido, ya está pervertido. Y por eso Pablo dice, no es que haya otro. El evangelio es uno y si es diferente, deja de ser el evangelio. Y no puede haber salvación para las almas sin el evangelio genuino, sin el evangelio de la gracia de Dios. Las almas no se salvan. Las almas continúan en la perdición, ¿verdad? Y continúa diciendo en el versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que os perturban. El objetivo era perturbar a los creyentes.
era sembrar la duda, específicamente de aquellas iglesias de Galacia. Su intención era confundir a los creyentes, al llamar evangelio a un mensaje que no lo era. Y como digo, también en nuestros días tenemos que discernir, ¿verdad? Tener discernimiento espiritual. Cuando escuches algo nuevo, es a la palabra de Dios y ves si es así. Examina, analiza, examinarlo todo, ¿verdad? Nos dice la Escritura. Realmente ver lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, si se ajusta a la palabra de Dios. Si no se ajusta, no es evangelio. Es algo diferente. Es algo que corrompe el evangelio de la gracia de Dios. Y dice, no solamente hay algunos que os perturban, sino que quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, ese era el propósito de Satanás mismo. ¿Cuál ha sido el propósito de Satanás? Pervertir siempre la obra de Dios. Pervertir el evangelio, ¿verdad? Si no puedo luchar con él, ¿verdad? Hubieron, si no recuerdo mal, en la historia de la Iglesia, 10 grandes persecuciones lideradas por emperadores romanos, ¿verdad? 10 grandes persecuciones, persiguiendo al evangelio, a los creyentes, no consiguieron acabar con él. Llegó Constantino y dejó de perseguirlo. Entonces abrazó el cristianismo. ¿Y qué es lo que hizo? Pervirtió el evangelio, ¿verdad? Tantas cosas, tantas festividades que tenían que eran paganas, simplemente las cristianizó, les cambió el nombre, ¿verdad? Entonces llegó ya una mezcla allí. Entonces, si no puedes luchar contra él, lo que haces es pervertirlo. Y es lo que estaban haciendo aquellos. Y el propósito de Satanás, ¿verdad? Pervertir el evangelio de Cristo, torcerlo, adulterarlo, que realmente no tenga un efecto salvífico en las personas, que las personas no se salven porque el evangelio esté adulterado, ¿verdad? Que estén engañados, que ellos estén satisfechos, su conciencia tranquila de que yo hago esto, yo hago lo otro, yo delante de Dios, pues si yo no soy mala persona, y que con eso ya tengan bastante. No, tú no eres mala persona. No, tú no has matado a nadie, tú no has robado nada, tú, etcétera. No, pero es que no es eso. Es que no es eso, es que hemos nacido en pecado. Y el pecado nos lleva a la condenación eterna. Por muy buena persona que seas, incluso los bebés, ¿verdad? Los bebés pequeñitos, pobrecitos, qué lindos que son pequeños pecadores. Porque lo que tienen es una naturaleza pecaminosa que han heredado de sus padres. Necesitan un salvador, ¿verdad? Y eso es lo que muchas personas, lo que Satanás ha tratado de confundir y de engañar a muchas personas. No, yo no hago mal a nadie, y se creen que cuando lleguen al cielo van a tener la puerta abierta de par en par. La puerta es Cristo. Si tú no has entrado por la puerta que es Cristo, la única puerta que hay, tú no puedes venir a la salvación, ¿verdad? Has creído cualquier otra cosa que no es el evangelio de la gracia de Dios. Entonces tenemos que tener discernimiento espiritual y ver a aquellos que quieren pervertir el evangelio, ¿verdad? Estaban, como digo, cambiando el evangelio de la gracia, que descansa en lo que Cristo hizo por nosotros, por un evangelio de obras, aquello lo que yo puedo hacer para ganar la salvación. Y ponían mucho énfasis en la circuncisión. Claro, la circuncisión de los varones es lo que le da entrada, acceso al judaísmo, ¿verdad? Entonces fíjate lo que Pablo dice acerca de la circuncisión. Ese era el énfasis de los judaizantes, En el capítulo 5 y versículo 6, fíjate que dice aquí. Capítulo 5 y versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuál es el valor de la circuncisión? Dice, no vale nada. Y después en el capítulo 6 y versículo 15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín, ¿verdad? Hebreo de hebreos, dice, esto nos salva. Las obras nos salvan, la circuncisión nos salva, guardar la ley nos salva. Lo que salva es la gracia de Dios en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y él experimentó, ¿verdad? Yo creo que Pablo encontró una liberación tremenda camino de Damasco, cuando tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Ese Señor que llama. Fijaros también en el capítulo 1 y versículo 15. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
Hemos visto que Dios es el que llama, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué es lo que ve? Dice, el Señor me llamó por su gracia. Dice el versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y continúa hablando, ¿verdad? Y yo creo que cuando Pablo creyó en el Señor Jesucristo por fe, yo creo que él quedó libre ya de tantos cumplimientos de la ley, de guardar esto y guardar lo otro, y él realmente fue liberado de la ley, ¿verdad? Él llegó al pleno convencimiento que la salvación era por la fe de Cristo, por la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y cuando él tuvo ese encuentro personal con Jesús y puso su fe y confianza, es cuando él realmente se dio cuenta de que la ley lo que te muestra es que eres pecador. Ese es el propósito de la ley. Que no podemos de ninguna manera cumplir lo que Dios demanda de nosotros, que es imposible. Que la ley lo que hace es llevarnos a Cristo. Dice, tú no puedes, la ley te dice, tú no puedes agradar a Dios. Tú no puedes alcanzar la justificación delante de Dios por medio de tus obras, necesitas a Cristo. Así que la ley que hace nos lleva a Cristo. Ese es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo, que por gracia se entrega por nosotros para salvación. Y él veía a aquellos gálatas, muchos de ellos gentiles, que no habían tenido nada que ver con la ley, que ellos servían a otros dioses. Y ahora vienen los judíos diciendo, no, vosotros tenéis que circuncidaros y guardar la ley, y guardar estas fiestas y guardar lo otro. Y dice, ¿cómo es posible que estéis prestando oídos a estas cosas? Cuando esto esclaviza y cuando Cristo liberta, ¿verdad? Y Pablo les dice, no, eso no es evangelio, es otra cosa, pero ese no es el evangelio de la gracia. El evangelio es que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para proveer salvación. Y era tal la seguridad y confianza que Pablo tenía en el evangelio de la gracia, que llega a decirles que cualquiera que se atreva a cambiarlo sea maldito. Fíjate, no es poca cosa, que sea anatema, que sea maldito. En el versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estaba tan seguro Pablo de que el evangelio no cambia. Dios no cambia, el evangelio no cambia. Ya pueden pasar los años, ya pueden pasar culturas, ya pueden pasar imperios, ya puede pasar lo que sea. Dios no cambia, el evangelio no cambia, aunque todo lo demás cambie, ¿verdad? Y él estaba tan seguro que dice, mira, si aún nosotros os decimos algo diferente, o un ángel del cielo, no dice un ángel del demonio, dice, si viene un ángel del cielo y os dice algo diferente de lo que hemos anunciado, sea maldito. Es tremendo. No, es que ha venido un ángel del cielo y me ha dicho otro evangelio, me ha dicho otra cosa. Dice, sea maldito. Porque Dios no cambia y el evangelio no cambia. ¿Verdad? Él estaba bien seguro y confiado en ese evangelio que él les había enseñado. Y más adelante, en el siguiente versículo, vuelve a hacer énfasis en esto. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Así como he dicho antes, ¿verdad? Además es curioso que en el versículo 8 dice, otro evangelio del que os hemos anunciado, ¿vale? En el 8 dice, evangelio del que os hemos anunciado. Y en el 9 dice, evangelio del que habéis recibido. O sea, habían recibido el evangelio, ¿verdad? Pero dice, si hay cualquier variación, dice, sea anatema. Incluso si venían supuestamente de parte de los apóstoles en Jerusalén, si estaban enseñando algo diferente de la gracia, eran malditos. La palabra anatema, he mencionado, significa maldito. La persona que se atreve a pervertir el evangelio es digno de juicio divino, o dicho de otra manera, que la maldición divina recaiga sobre él. Aquel que trae otro evangelio, que no es evangelio, que pervierte el evangelio de la gracia de Dios, dice que la gracia, que la maldición divina recaiga sobre él. Era tal la severidad con la que Pablo juzga, ¿verdad?, la intrusión al glorioso mensaje del evangelio y carga sobre ellos directamente, ¿verdad?, esa maldición. ¿Por qué? Porque corromper el evangelio atenta contra el carácter santo y justo de Dios.
Y ya para concluir el versículo 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, mas si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Parece ser que Pablo había sido acusado por los judaizantes de no obligar a los gentiles que creían a circuncidarse y guardar la ley. Y en el sentido de que tú no les obligas a que se circunciden, pues para agradar a los hombres. Es más fácil que crean si no se tienen que circuncidar ni guardar la ley. O sea, estaban acusando a Pablo de esto, ¿no? Como de suavizar, ¿verdad?, los requerimientos para la salvación. Y Pablo hace estas preguntas retóricas, ¿verdad? Y donde muestra claramente que su compromiso es para con el Señor. Él es fiel al Señor que le salvó y que le encomendó el Evangelio que predicaba. Por eso dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Fíjate que era tal cosa que dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él era fiel a aquel que le había salvado, presentando el Evangelio tal y como lo había recibido, ¿verdad? En ningún momento él estaba buscando ni el aplauso ni la aceptación de las personas. Eso también es una evidencia de esos falsos evangelios que se predican hoy día, que suavizan, que endulzan, que manipulan el Evangelio. No se habla del infierno, no se habla de la condenación eterna, no se habla del arrepentimiento incluso. Tú crees en Jesús, como el que se toma una Coca-Cola. No. El Evangelio pues tiene todo un mensaje. La parte negativa es cuál es la situación que estamos sin Cristo. Estamos abocados a una condenación eterna, a un castigo eterno apartados de Dios. Pero por la gracia de Dios en el Señor Jesucristo hay salvación. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Las malas noticias, las buenas noticias, la situación en la que estamos y lo que Dios ha provisto por medio de la salvación del Señor Jesucristo. Entonces, no hay que buscar el aplauso de los hombres, hay que buscar la fidelidad al mensaje de Dios, ¿verdad? Como dijo Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Hombres fieles, hombres que sean fieles a la palabra de Dios, al Evangelio que ellos han recibido, lo puedan transmitir a su generación, ¿verdad? Y ha sido a través de los años, ¿verdad?, que ha ido pasando de generación a generación, gracias a que hombres fieles a la palabra de Dios y al Señor han transmitido ese mensaje a otros. Y en nuestra generación somos nosotros lo que nos toca de dar ese mensaje fiel a la palabra de Dios. No buscar el aplauso de las personas o la aceptación o tratar de hacer un evangelio light, sino el evangelio tal cual es, tal cual Dios lo ha dicho en su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, lo dice la palabra de Dios. No me lo estoy inventando. Y cuando hablan del amor de Dios, y cuando habla en el libro de Apocalipsis de la ira del Cordero, el Cordero aquel que murió en la cruz, y luego leemos de la ira del Cordero, pues sí, leemos de la ira del Cordero. No podemos endulzar o falsificar o falsear o manipular el Evangelio. Tenemos que darlo fiel a lo que es la palabra de Dios. Ya para concluir, él habla de cuál es su condición, ¿verdad? Siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Pablo es siervo de Cristo. Él servía a aquel que le salvó, aquel que lo rescató de un estado de perdición y lo colocó en un estado de salvación, que lo sacó de un estado de muerte y lo trasladó a un estado de vida, aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz, de la esclavitud, del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, sí, él era un siervo de Cristo, fiel a su Señor y Salvador. Y es lo que le está diciendo a los Gálatas. Estoy maravillado de que os estéis apartando. Del puro Evangelio. Hermanos, si viene alguno de nosotros o un ángel del cielo con diferente Evangelio, sea anatema. El Evangelio no cambia. El Evangelio del siglo I es el Evangelio del siglo XXI, ¿verdad? Es el mismo Evangelio. Dios no cambia, el Evangelio no cambia. No os dejéis apartar, no os dejéis engañar
por aquellos que traen otra cosa diferente, ¿verdad? Más adelante ya lo veremos, le dice, oh Gálatas insensatos, es que no os dais cuenta, sois tontos. ¿Os estáis dando cuenta que os están engañando? Es lo que se está diciendo, ¿verdad? Y les está llamando ¿para qué? Para ese árbol que está creciendo torcido, que se está desviando, enderezarlo y traerlo a lo que es la doctrina sana de la palabra de Dios. Pero ya para concluir me encanta cómo termina, ¿verdad? Si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y esa es la condición que todo creyente, todos aquellos que hemos recibido el Evangelio debemos de tener. Siervos de Cristo. Hermano Javier lo comentaba antes, servir al Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para servir al Señor? ¿Qué es lo que he hecho este año en cuanto a servir al Señor? ¿Qué es lo que voy a hacer en este año que viene para servir al Señor? ¿Eres siervo de Cristo? Si has sido rescatado, ¿verdad?, de tu condición de condenación, ¿verdad?, y de pecado, has venido a ser, ¿qué? Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, siervo de Cristo. Que con fidelidad podamos servir al Señor, transmitir el mensaje puro, sin estar adulterado y ser fieles al Señor sirviéndole. Y este nuevo año pues podamos hacer, como se suele hacer al final del año, ¿no?, un pequeñito balance de dónde estábamos al final del 2023, dónde estamos al final del 2024, qué he hecho yo para servir al Señor, he crecido en la fe, conozco más al Señor, camino con Él, estoy más cerca de Él cada día, quiero alabarle no solamente cuando estoy en la iglesia con los hermanos, sino en mi vida personal. Realmente disfruto de las cosas espirituales. Hay otras cosas que me llaman más la atención. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Verdad? ¿Está el Señor primero? Como nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que he hecho? Que ya no podemos cambiarlo. Ya lo que hemos hecho este año ya no lo podemos cambiar. Pero ¿qué es lo que voy a hacer este año que viene? ¿Voy a seguir en la misma tónica? ¿Voy a seguir igual? ¿O realmente voy a ser siervo del Señor? Voy a ser fiel al Señor. Y lo que pueda hacer, lo voy a hacer para la gloria de Dios, ¿verdad? Ayudar a un hermano a algún problema que tenga, en lo que tú veas que puedes servir y ser como ese ángel, ¿verdad?, para otras personas, pues aprovéchalo, que lo podamos hacer, ¿verdad? Que lo que muchas veces ha dicho, lo hecho, ahí está, pero lo que tenemos por delante ahí sí. Entonces, que todos podamos recibir esa exhortación, yo mismo incluido, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer este año para el Señor? Realmente me voy a proponer leer su palabra, orar, eso que haría nos cuesta. Ay, es que se me ha pasado el día volando y ¿tienes tiempo para todo? Tenemos tiempo para todo lo que queremos, ¿verdad? Porque las 24 horas las tenemos todos, ¿verdad? Y es lo que muchas veces decimos, con el tiempo y con el dinero cada uno hace lo que quiere. Bueno, si el tiempo y el dinero se lo encomiendas al Señor, Él a lo mejor nos guía para servirle de una forma que le honremos y le glorifiquemos en este nuevo año. Pues que el Señor le bendiga. Hagamos con una oración.